Que Dios les bendiga mucho. Ponemos de pie, nos preparamos después de todos los anuncios, después de alabar al Señor, bendecirlo. ¿Disfrutaron de cantar, de bendecir al Señor? Yo lo disfruté hoy que no estaba tocando, lo disfruté de una manera especial. Se me pasó volando, de hecho, todo el rato de la reunión hasta ahora. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vemos el versículo bíblico primero? Sí, ya que están puestos de pie, no voy a seguir hablando con ustedes de pie. El título de la predicación de hoy es Expertos. Expertos. ¿De qué será, no? ¿Expertos en qué? Expertos en cosas. Bueno, vamos a leer un texto bíblico que es ya muy conocido para nosotros, de los que nos vamos a hacer expertos, que tiene que ver con el lema de la iglesia, que hace cerca de casi 2 meses que Germán mencionó también el texto. ¿Se acuerdan el lema de Efesios 4, 5, 6? Que está en los calendarios, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso ahora me van a ayudar. ¿Qué dice? Un Señor, un Padre, un Señor, un Dios. Ay, estoy haciendo un libro. Y un Padre de todos, una familia. ¿Así? Un Señor, un Dios y Padre de todos, una familia. Era el resumen de los versículos 5 a 6, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el texto desde el 1 al 6 y vamos a hacer hincapié en los primeros versículos, así después ya toman asiento y les continuamos con la predicación, que dice así: Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes, y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar en tu presencia, disfrutando de adorarte, de cantarte, recibiendo, Señor, de tu bendición, teniendo, Señor, estas experiencias preciosas contigo de poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor, sentir a tu espíritu moviéndose en medio de tu pueblo, trayendo sanidad del alma, trayendo transformación de las mentes, del corazón. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por nosotros, que se renueva cada mañana. Gracias porque eres bueno, eres paciente. Y te pedimos, Señor, en esta hora que nos hables por medio de tu palabra, esa palabra inspirada, esa palabra, Señor, que es para nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas tocar nuestro corazón, que podamos atesorarla y ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y te pedimos la obra de tu Espíritu sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento y aprovecho para dar gracias a Dios por las vacaciones que tuvimos con Silvi, con Sebi. Que estuvimos 3 semanas de vacaciones, hicimos casi 5.000 kilómetros, fuimos para el sur, dimos unas cuantas vueltas, gracias a Dios fuimos y volvimos sanos, pasamos bien, con salud, y gracias por sus oraciones a favor nuestro, gracias también por sus oraciones a favor del ministerio, del equipo pastoral. Sabemos que ustedes oran por nosotros, nos apoyan, nos ayudan, y sin esto estaríamos bastante más caídos, pero ustedes nos ayudan mucho en esto y les damos gracias por eso. Y gracias también, como lo leyó Susana, ¿no? En Efesios, esta misma carta, Pablo da gracias a Dios por la iglesia en Éfeso, por la fe, porque se muestra el poder de Dios. La transformación de las personas que están creyendo en Dios no es algo natural en el ser humano caído, sino que es obra del poder de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Ahí está, ahora sí. Es obra del poder de Dios en nuestras vidas el poder estar en la presencia de Dios buscando de Él.
Bueno, muy bien. Dijimos que Germán habló, permiso, voy a tomar porque después de cantar, Martín me hizo cantar muy fuerte hoy. Germán nos habló acerca de los últimos versículos, del 5 y 6 sobre todo, no había hecho hincapié, esto lo pueden buscar en el canal de YouTube, pueden buscar la predicación de Germán, que se llamaba La llave de la felicidad. Ahí buscan ese título, La llave de la felicidad, van a escuchar la predicación sobre esos últimos versículos. Esta carta a los Efesios, evidentemente Pablo escribe diciendo que él está preso cuando escribe la carta. La iglesia se ubica en lo que actualmente es Turquía, esa iglesia de Éfeso, la zona de Turquía que se acerca más a la parte de Europa, está enfrentado con Grecia, cercano a la costa está la iglesia de Éfeso. Encontramos mención a esta iglesia en el libro de los Hechos, en los viajes misioneros, encontramos la carta a los Efesios, que es lo que nosotros estamos leyendo, encontramos que Pablo le escribe a Timoteo, que trabaja en la iglesia de Éfeso y le da algunas indicaciones sobre la iglesia, encontramos en Apocalipsis los primeros capítulos, que hay unas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, así que es una iglesia que tal vez de las más mencionadas en el Nuevo Testamento, una localidad de las más mencionadas, ¿no? Algunos dicen que el apóstol Juan, estuvo en esa iglesia, en ese lugar trabajando y que desde ahí escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan. Algunos dicen que lo escribió desde ahí. Y justamente sabemos que el apóstol Juan después fue llevado preso a Patmos, a la isla de Patmos, que está de donde está Éfeso, saliendo para la costa, la isla que está un poquito más afuera es Patmos. Y él desde ahí escribe esta revelación, el Apocalipsis, ¿no? La carta del Apocalipsis, que significa revelación. Él escribe, Juan, esto de las 7 iglesias en las cuales incluye una palabra para la iglesia de Éfeso. Así que es una iglesia bastante mencionada y una localidad, digamos, económicamente potente, una localidad de mucho tráfico comercial. Y tenemos esta iglesia ahí, Pablo les escribe, escuchamos también lo que decía Susana, no sé si por ahí uno a veces cuando lee no presta atención a ciertas palabras, pero Pablo ya en el capítulo 1 les empieza a decir para que ustedes sepan cuál es su esperanza. Así que Susi, el texto que me preguntó Susi, le comenté en la semana que le tocaba leer, si estaba en condiciones para hacerlo, si tenía ganas de hacerlo. Me dijo, sí, ¿y qué? ¿Algo en particular? No, lo que el Señor te ponga en el corazón, como súper espiritual, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y el Señor le puso en el corazón Efesios 1, donde habla de esta esperanza, que le dice Pablo, para que ustedes sepan cuál es esa esperanza y que tengan esa apertura de entendimiento para saber esto. Ya ahora estamos en el capítulo 4, no vamos a leer 2, 3, no nos vamos más, ¿no? Pero llegamos acá al capítulo 4, versículo 1, donde Pablo les dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego. Ahí empieza Pablo diciendo les ruego con mucho cariño. Él no era miembro de esa iglesia. Pablo sí tenía vínculos por haber pasado por ahí, esto que decíamos recién que le escribe también a Timoteo que está trabajando ahí, pero a la iglesia les dice, los invito, ¿no? Es un ruego, les suplico, les pido por favor, ¿no? El término tiene que ver con los llamo cerca. Y ese los llamo cerca tiene que ver porque les dice, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, del llamamiento con el que fueron llamados, dicen otras traducciones. Así que ese llamar cerca, vengan, acérquense, yo les pido que se acerquen y veamos juntos sobre ese llamado. Así que el llamado tiene que ver con una vocación, ¿no? Alguien tiene que llamar. Para que alguien sea llamado, alguien tiene que llamar. Bueno, hay alguien que nos llamó. Así que a veces nosotros decimos, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi ministerio, mi llamado? Bueno, todos tenemos un llamamiento
de parte de Dios. Y Pablo le dice, yo les ruego, les suplico que vivan como es digno del llamamiento que ustedes recibieron. No del que van a recibir, no de que algunos recibieron, no es para algunos, sino del llamamiento que tienen todos. Y ese llamamiento tiene una aplicación, porque el apóstol sigue escribiendo, no termina ahí la carta, ¿no? El versículo 2 dice, y que sean humildes, así que es con humildad, con modestia, esa palabra ahí tiene que ver con lo mental. La humildad no está hablando de lo económico, no humildad de sean pobres, ¿no? Sino humildad de ser no orgulloso, de ser modesto, de ser alguien humilde en este sentido. Les dice que sean, gracias de mí, amables, que sean mansos, que sean tolerantes, que sean pacientes unos con otros, que tengan comprensión unos con otros, tolerancia. La mansedumbre sabemos que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando habla, Pablo también hace la lista del fruto del Espíritu Santo, figura también la mansedumbre. Paciencia, la paciencia que es esa largura de espíritu. La pregunta, si paramos acá en el versículo 2 y vamos frenando por versículos, en el 1 vemos que tenemos un llamado, que Pablo nos ruega que prestemos atención a ese llamado, y en el versículo 2 que seamos humildes, mansos, tolerantes y pacientes en amor. Así que hay un llamado que tiene que ver con esto, de ser humildes, mansos, tolerantes y pacientes. Y si terminar ahí, diríamos, como autorreflexión, cuando uno lee esto, estamos siendo nosotros humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros. 0 amén. Anotá ahí, 0 amén. Bueno, vamos al versículo 3, que el versículo 3 dice, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Suena un poco difícil, no entra fácil la frase, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que seamos, otras traducciones dicen, sean solícitos, que nos esforcemos, que seamos diligentes en esto. En guardar, acá dice mantener la unidad del espíritu. Hay una versión, una traducción que me gusta mucho que dice, no ahorren esfuerzos en mantener, en guardar, en cuidar esto. No es algo que van a tener, volvemos a lo mismo, no es algo que van a tener, algo que Dios les va a dar, es algo que tienen. Mantengan lo que Dios les da, la unidad del Espíritu. Eso Dios te lo da. Ahora, Pablo dice, sean solícitos, diligentes, esfuércense, la traducción por ahí más literal, tengan un ojo puesto ahí en mantener la unidad del Espíritu. Y en todo esto hay un vínculo de paz, un entrelazado de paz, ataduras entre nosotros de paz. Escuchamos también la semana pasada la predicación de Santi acerca de la paz y también de Ale semanas atrás acerca de la paz. Así que hay un vínculo de paz, o debería haber un vínculo de paz entre nosotros. Es un principio unificador, esta unidad del Espíritu. Es otra arista de la paz. Escuchamos la semana pasada acerca de la paz y de que el Señor nos bendice, que el Señor está con nosotros y que Él nos da paz. Escuchamos acerca de esto y esto es 100% así. Pero acá Pablo les dice, o les da a entender, que ese vínculo de la paz está entre nosotros. Es decir, la paz que yo tengo, no la tengo yo solo. Me excede. Estoy desbordado de paz y hacemos un charquito de paz entre todos, ¿no? Estamos unidos en paz.
hay un vínculo de paz entre nosotros. Yo tengo paz, vos tenés la misma paz, esa unidad en el espíritu es lo que nos mantiene unidos. Somos, como iglesia, no la de Éfeso, la iglesia de Temperley, somos una iglesia, un cuerpo unido, y gracias a Dios esto es así, por su misericordia, pero podemos mejorar. ¿Amén? Podemos mejorar. Yo por lo menos puedo mejorar. Si ustedes quieren mejorar, por ahí también. Pero yo puedo mejorar en este vínculo de paz, en esta unidad del espíritu de unos con otros, que Pablo me dice a mí, poné un ojo ahí. Tenés que tener la mirada puesta en esto. Entonces, la pregunta hacia mí es, ¿busco yo? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy dejando todo de lado sin ahorrar energías en esto, en buscar la paz, la unidad entre nosotros? Obviamente que esto no es principalmente la unidad física, ¿no? Juntémonos a comer todos. Bueno, vamos todos al fondo. Ahí la unidad que va a haber, ¿no? Un día de lluvia, digo, ¿se sienten el olor a asadito? La unidad. Somos todos amigos, hermanos. ¿Hay un partido de fútbol? Sí, vamos a Argentina. Bueno, hay momentos de unidad, sí, pero acá está hablando de la unidad del espíritu, ¿no? Que va a ser que nos juntemos acá o no, estemos unidos. Estemos unidos de tal manera que esa unidad en el espíritu me vincula a mí con ustedes, a ustedes conmigo, con el resto de hermanos nuestros en Cristo en otros lugares, y me vincula a mí con la iglesia que fue, me vincula con los apóstoles, porque es un mismo espíritu. ¿Sí? El espíritu no fue cambiando, es un mismo espíritu. Y las generaciones, ahora se fueron los chicos para el fondo, las generaciones que se están preparando, que están creciendo y los que van a venir, creemos por fe que va a haber nuevas criaturas en otro sentido, ¿no? Que Dios va a traer vida entre nosotros, también podamos estar unidos en el mismo espíritu. Ahí podemos estar o no estar unidos físicamente. Yo con el apóstol Pablo no puedo estar unido físicamente, y tampoco en este momento no quiero estar unido físicamente con el apóstol Pablo, pero en el espíritu sí puedo estar unido. Puedo tener ese mismo espíritu porque es un mismo Padre y Dios que opera a través de todos nosotros, a través del tiempo, y opera de la misma manera. Los tiempos van cambiando, pero Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Así que tampoco vamos a descartar el vínculo relacional físico. Eso no significa que, entonces yo me quedo en mi casa, ¿para qué me voy a juntar? Si entonces es en el espíritu, ¿para qué me voy a juntar? Bueno, no, tampoco es eso, ¿no? Digamos que el nivel de prioridad, lo primero es el vínculo en el espíritu, lo cual me lleva a mí a tener cariño, aprecio y estar juntos y compartir cosas, y acá es donde Dios quiere que yo también muestre en la práctica mi unidad. Donde yo ponga en práctica, porque por ahí estoy solo en casa, algunos tenemos algunos tienen la tendencia a ser más gregarios, más personas de estar en comunidad, y hay otros que son más solitarios, ¿no? Y entonces, si uno tiene esa tendencia a estar un poco más aislado, ahí es donde por ahí uno se siente cómodo, pero no tiene ese vínculo con el resto de las personas, no tiene ese contacto donde uno puede poner en práctica este amor y demostrar la unidad. A veces, como decíamos del llamado, si yo tengo un llamado o no tengo un llamado, y dijimos todos tenemos un llamado de parte de Dios, y a veces también en nuestro corazón está, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y buscamos y escuchamos, y bueno, a algunos les gusta mirar predicaciones por YouTube, de distintos lados, en distintos idiomas, a ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Y yo te puedo decir con seguridad que hay voluntad de Dios en la unidad. Jesús deseó y oró por nuestra unidad. ¿Se acuerdan aquella oración
famosa de Juan 17, de Jesús, que ocupa todo el capítulo de Juan 17, de Jesús antes de cruzar el valle de Cedrón, ¿no? Antes de entrar la última vez a Jerusalén, donde después iba a ser muerto, crucificado, resucitado, todo lo que tenía por delante Jesús. Antes de ir ahí, hay una oración de él por sus discípulos, por los que están con él, por los que van a venir. Yo lo quiero recordar. Acá dice Jesús en Juan 17, sobre casi el final, dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que Jesús está orando con un deseo profundo por nuestra unidad, de los discípulos en ese momento, por los que van a creer, por los que van a venir, la iglesia de Éfeso, todos están involucrados, ¿no? La unidad de todos está ahí en el corazón de Jesús. Y Jesús piensa esto para que sean felices, para que tengan una vida longeva, para que tengan sanidad, para que sean prosperados. No, el Señor Jesús dice: para que crean que tú me enviaste. ¿Se acuerdan que hay otro texto en Juan que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, mis aprendices? En esto van a conocer, los que no me conocen, que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, evidentemente Jesús tenía en mente todo el tiempo esto de la unidad, de trabajar juntos, de que no haya cada uno por su lado. Y hay un resultado espiritual de que seamos unidos, y hay un resultado espiritual de que no seamos unidos. Si no hay unidad y el espíritu no se mueve entre nosotros, el mundo no va a creer. Jesús no dejó a uno. Moisés dejó a Josué, ¿no? Jesús no dejó a uno, sino a un grupo. Dejó a 12. Los cuales uno se fue, reemplacémoslo. Y esos 12 tenían que cuidar de una iglesia que a su vez formaba iglesias que tenían ancianos y demás. Es decir, Jesús dejó un grupo y quería que ese grupo tuviera unidad. No dejó a un solo líder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Para que se despierten, porque el día no está ayudando. Me falta que salgan unos truenos por ahí y ya veo que se tiran los hermanos. Bueno, Dios, que es el que diseñó todo, diseñó el mundo, lo creó, le dio vida, es como el artista, ¿no? que hace una creación y por ahí nosotros podemos observarla y tratar de tomar ciertas cosas de eso que el artista hizo, tomar alguna idea, pensar, bueno, acá yo creo que lo que quiso hacer, yo no sé nada de arte, así que si fuera a ver una pintura, excepto que sea muy clara la pintura, me costaría identificar lo que el artista quiere expresar. Pero hay quienes se dedican a estas cosas, pero igualmente el que sabe lo que quiso hacer es el artista, ¿no? Lo que puso y lo que no puso, porque por ahí no te diste cuenta que no puse esto, ¿no? No sé, cosas que uno lo ve a golpe de vista y tal vez no termina de asimilar eso. Bueno, Dios es el creador del cielo y de la tierra y es el dador de la vida. ¿Amén? Bueno, ¿quién sabe cómo hay que vivir la vida y cuál es la función de cada cosa que hay creada? El creador, ¿no? Nosotros podemos entender, podemos avanzar en ciencias, Dios nos puede dar esos dones de lo alto donde hay personas que entienden muchas cosas, podemos salir con naves al espacio, gracias a Dios por la capacidad que nos da de ir entendiendo cosas. Pero el que ya las sabía de antes es el creador, ¿no? Entonces nosotros podemos ir al pie a preguntar cómo son las cosas.
al que puso esos fundamentos, esos propósitos desde la creación. ¿Cómo hacemos para desarrollar este vínculo de la paz? ¿Cómo hacemos para avanzar en esto? Así como a mí a veces me resulta fácil, cuando no tengo muchas ocurrencias positivas, pienso en lo contrario. ¿Cómo hacemos para avanzar y qué no debería hacer para avanzar? ¿No? También ayuda. Entonces, ¿qué no debería hacer? El antónimo de unidad es división, fragmentación, desunión, distanciamiento. Fuerzas que están tironeando una para cada lado. Motivaciones que no están motivadas justamente por esa paz, por ese vínculo de paz. Resumiendo, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? O sea, yo hago la mía y, bueno, cada uno después verá. Eso sería no unión, desunión, lo contrario a la unión. Entonces, a mí me ayuda a pensar por qué camino no debería ir. Esas cosas, no. Bueno, ahí ya tenemos unas cosas que no debería hacer. Acá entiendo yo que a todos nos cuesta, por lo menos a mí, tener un ojo puesto ahí, tener un esfuerzo puesto ahí. Porque por ahí uno lo toma, como pasa a veces en las familias las hay mejores, las hay peores, las hay disueltas, las hay con millones de conflictos, y a veces uno lo asume y lo tiene que asumir así como es. Pero en la iglesia no es que lo tenemos que asumir así como es. El que fundó la iglesia, que es Cristo, tenía esta intención, el deseo, la voluntad de que seamos unidos. Y acá Pablo lo trae, bueno, ya se fue Pablo, lo trae a colación de que seamos unidos, que tengamos un ojo puesto ahí. Tal vez si quisiéramos hablar de la unidad, podríamos traer el versículo, la parte de Hechos, capítulo 2, la iglesia primitiva, que ponían todas las cosas en común y estaban todos unidos y el Señor añadía las almas que habían de ser salvas. Ese es el capítulo 2 de Hechos, el comienzo de la iglesia. Acá estamos en Éfeso, muchos años después, y la iglesia no funcionó así como Hechos 2, no siguió de esa manera, ¿no? Porque también Dios desarmó esa situación para que salieran a predicar lo que Jesús les había dicho, que salieran, bueno, que empezaran a abrirse. Pero igual el espíritu de unidad y del vínculo de la paz tenía que estar. De hecho, cuando Pablo tiene algunos conflictos o diferencias con el apóstol Pedro, se reúne, juntan, hablan, hacen un concilio, hablan de todas estas cosas. Y el apóstol Pablo, miren, les voy a leer un texto que es cortito, que lo dicen a la iglesia en Roma, en Romanos 14:13, dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse, decidan vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces, en vez de estar juzgando, tomando prejuicios, tomar la decisión de no ser de tropiezo para otro creyente. Esto no significa, no es un viva la pepa, ¿no? O sea, cada uno ahí podría hacer lo que... Y nadie se juzga, está todo bien, no está diciendo esto, sino que no esté nuestro esfuerzo en juzgarnos, sino... Hay todo un contexto sobre lo que Pablo lo escribe en Romanos, que es largo, pero tiene que ver con la iglesia de aquellos que tenían raíces judías, de los gentiles que se agregaban a la iglesia y qué tenían que hacer unos y qué otros, y que la comida, si esta se podía, si no se podía, y cada regla, a ver qué cosa. Bueno, ustedes propónganse no hacer caer al otro. Y esto nos hace pensar en cómo yo puedo tal vez influenciar en que otro tropiece. Es decir, está la posibilidad, no es que no está. Yo puedo hacer que otro tropiece. ¿Cómo? Siendo un mal ejemplo. Es decir, yo debería ser un hermano por experiencia, por años en la iglesia, un ejemplo para muchas cosas, y puedo no serlo. Puedo ir por la tangente, ¿no? ¿Cómo? A ver, dame ejemplos. Yo me hablo a mí mismo, ¿no? Si relativizo la santidad, y bueno,
Que claro, no seas exagerado, eso lo dice la Biblia, pero es para ese tiempo, eso eran otras épocas. Si yo relativizo la santidad, si yo relativizo las escrituras, digo, bueno, las escrituras son casi una leyenda, ¿no? Son buenas ideas. Soy creyente hace muchos años, ¿eh? Si yo relativizo mi temor hacia Dios, de cómo tengo que comportarme, si yo critico a mis hermanos, cosa que ahí ya entramos todos, recién veníamos por ahí, no, yo no soy de esos, ¿no? Tengo soberbia, me creo más que los demás, creo que merezco algo más que los demás. O al revés, no tengo empatía, no tengo compasión, no tengo tolerancia. Ando en chusmerío, murmuración. Tengo problemas con el dinero, con los diezmos, con las ofrendas. Soy un hermano de muchos años, pero tengo Pablo le dice a Timoteo justamente, en la iglesia de Éfeso, le dice, el dinero es tentación y lazo. Tentación y lazo. O sea que algo hay, ¿no? Con el dinero y cómo administramos nuestro dinero, ni hablar de Ananías y Zafira, porque no, nos vamos todos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un texto donde Jesús, que hablaba a veces muy fuerte hacia los fariseos, a los saduceos, a los escribas, aquellos que tenían entendimiento, les hablaba fuerte, ¿no? Y nosotros tenemos en mente que Jesús a la gente que no era de esta gente preparada, les hablaba con mucho amor y cariño y sanaba. Y ahora vamos a ver un texto donde Jesús está hablando con sus discípulos, con la gente que lo sigue, y está esto en los 3 evangelios contado de manera un poco distinta, pero que viene un pequeñito y Jesús le dice, mira, así como este chico se humilló, Jesús lo alza en brazos, según el evangelio hay distintas versiones de cómo ocurrió, y dice, bueno, aquel que le dé un vaso de agua, así va a ser bien recibido esto delante de Dios. Pero Jesús dice, ahí pegado, los tropiezos son inevitables. No hay forma de que no vengan tropiezos. A mí no me gustaría que Jesús dijera eso, pero lo dice, y lo dice en los 3 evangelios. Y vamos a leer Lucas 17, 1 y 2, dice, Jesús les dijo a sus discípulos, no se pueden evitar los tropiezos, pero hay de aquel que los causa. Mejor les sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que ser la causa de que tropiece uno solo de estos pequeños. Durísimo, ¿no? Muy fuerte, y se lo está diciendo a sus discípulos. Eso, bueno, sería una piedra de molino. El molino de esa época, el molino, de hecho hay uno de los evangelios que dice un molino tirado por un asno, ¿no? Un animal. Estamos hablando de piedras, depende del modelo y quién lo fabricó, 150 a 300 kilos, 1,5 metros de diámetro. Bueno, atátelo al cuello y andá hasta la costa, no, a lo profundo del mar. No me gustó a mí, ¿no? No me gustó esa parte. En este mismo contexto Jesús dice en otro evangelio, en el de Marcos, que, siguiendo con esto mismo, está esto pegadito, que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, arrancátelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortátela. Y nosotros, no sé, muchas veces pensamos, bueno, por ahí ocasión de caer de cometer un pecado contra mí mismo. Jesús está hablando de ser de tropiezo nosotros para otros. Es decir, Jesús dice, es inevitable que vengan los tropiezos. Es inevitable. En la vida va a haber tropiezos. Así como dice, bueno, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice, va a haber tropiezos, pero hay de aquel por el que vengan los tropiezos. La verdad que es mucho, ¿no? Pensar en esto, pero tenemos oportunidad
nosotros de que si viene un tropiezo, yo puedo ser eventualmente motivado a ser causa de tropiezo. Vamos a hacer una suposición, me voy a poner ejemplo a mí para no meterme en problemas. Yo siento que, o me doy cuenta, Dios me ayuda a darme cuenta, que estoy siendo de tropiezo, que estoy como siendo un mal ejemplo. Tengo la opción de decir, y bueno, yo soy así, y bueno, los otros no entienden, o bueno, 800 excusas. O agarrar a ese hombre, lo agarro a ese hombre, a ese señor que se está comportando mal, le pongo la piedra y lo tiro al mar, ¿no? No a mí, a ese señor que se está portando mal. Así como Jesús dice, bueno, si tenés ocasión, tu mano te es ocasión de caer, cortátela. Obviamente nosotros entendemos que no es literal, pero yo no sé hasta qué punto no es literal, porque Jesús está diciendo es mejor entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos ir al infierno. Clarísimo, Jesús hablaba del infierno. Nosotros a veces cuando predicamos un evangelio aguado, diría algún escritor, un evangelio light, ¿no? Como reducido ahí para licuado un poco para que no suene tan fuerte. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren, antes de ser ocasión de caer, cortate la mano y es mejor entrar manco al reino de los cielos que ir con las dos manos al infierno. No sé cuántos predican así hoy, ¿no? Pero Jesús predicaba así, a sus discípulos. Así que cada vez que nosotros veamos en nosotros la misma invitación de Pablo, les ruego, ¿no? Que cada vez que nosotros veamos en nosotros que podemos ser ocasión de caer, agarremos a ese hombre, le pongamos la piedra y lo tiremos, ¿no? No a nosotros desprendámonos de esa situación, pero yo puedo cambiar, puedo deshacerme de esa mala actitud que tal vez estaba teniendo y reencauzarme. ¿Por qué Dios hace tanto hincapié en la unidad? ¿Por qué el Señor insiste en la unidad? ¿Hay alguien que sea perfecto en unidad? Ahí está, ahí Celeste se animó con un poco de miedo. Tenemos un ejemplo de unidad. Tenemos un ejemplo de unidad en nuestro Dios. En Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ese uno es una unidad. Y está la declaración de fe de Iglesia de Dios, la vamos a repasar. Punto 1 de la declaración de fe, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Amén, algunos sí, otros no se acordaban. Bueno, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. La Biblia fue inspirada, así como Pablo escribe, bueno, está en hebreo, ¿no? Pero como está escrito que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia fue insuflada por Dios, es decir, el Espíritu de Dios trae la palabra de Dios. Esa palabra creemos que es inerrante, es decir, no tiene errores, es infalible, es autoritativa sobre nuestras vidas. Es decir, que le damos a la palabra de Dios la autoridad sobre nosotros. El punto 1 de la declaración de fe. No tenía que ver con esto, pero es el punto 1. El punto 2, que creemos, dice, en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el punto 2 de la declaración de fe. La Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, así como Trinidad no está en la Biblia, pero hay muchas referencias a la Trinidad. Tal vez un día en la escuela bíblica podamos hablar sobre la Trinidad, pues si no, con los 15 minutos que nos quedan no vamos a llegar. Es difícil de explicar, es un misterio, es algo que nosotros no entendemos. Podemos llegar a entenderlo en cierta manera, a veces, digamos, a modo, usted elija el ejemplo que le guste, son dos ejemplos que le voy a dar. El ejemplo tipo escuela dominical es la Trinidad es como el agua, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, pero siempre es agua, ¿no? Si le gusta ese, se lo queda, se lo guarda y se lo queda. Hay otro que dice C.S. Lewis, más matemático, más técnico, que es como la geometría. Un plano, si yo veo en una dimensión
solo puedo ver una línea. En una dimensión solo puedo ver una línea. Si yo puedo ver en 2 dimensiones, puedo ver la altura, puedo ver el ancho. Puedo ver en 2 dimensiones. Y si yo puedo ver en 3 dimensiones, se me cambia todo y puedo ver un cubo con distintas caras. Ahora, yo tengo la capacidad de ver tridimensionalmente en lo espiritual. Es muy difícil entender esto y cómo Dios se expresa y se mueve. A mí me gusta más ese ejemplo de la tridimensionalidad que el del agua, pero cada uno agarra el que quiere. Igual son ejemplos con sus limitaciones, ¿no? Porque entender la Trinidad es un misterio, es algo que nos excede a nosotros como humanidad, y cuando veamos al Señor, que cantábamos hoy, yo quiero verle, vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Pero estos puntos doctrinales, el 1 y 2 que vimos acá, los de la declaración de fe, todos, son esenciales para nuestra iglesia, y en esto no tiene que haber entre nosotros diferencias. Es decir, que al ser esenciales tenemos que estar en unidad en esas cosas. No deberíamos decir, bueno, vos crees en la Trinidad, yo pienso que no, que Jesús, bueno, no vamos a entrar en qué sería la no Trinidad que creen otros acerca de... Pero yo pienso distinto, pienso que no. O la Biblia es inerrante, infalible, autoritaria. Bueno, eso por ahí para el siglo pasado puede ser. Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, en eso tenemos que estar en unidad. A eso se referían aquellos concilios que hacían en tiempos antiguos, ¿no? De hecho, sobre la Trinidad se estableció ahí en el concilio de Nicea que en qué creemos y cómo lo llamamos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, todo eso. Otro día en la escuela bíblica hablamos de eso, pero en estos puntos tenemos que tener unidad entre nosotros. Hay otros puntos que tal vez podemos tener libertad, en puntos donde puede haber diferencias. Es un punto en el del doctrinal o de nuestro principio de fe, si aplaudimos o no aplaudimos en la reunión. No. Y entonces, bueno, ahí tenemos libertad. Si fuera un punto doctrinal, tenemos que tener unidad, tenemos que creer lo mismo. En estos otros puntos, yo diría, no se estén juzgando, traten de no ser tropiezo para su hermano. Tanto para un lado como para el otro. Si vos ves que sos tropiezo, podés dejar de hacerlo, y si sos tropiezo no haciéndolo, podés hacerlo. Hay libertad. Este es un ejemplo, obviamente hay 200.000 cosas. Si nos reunimos el domingo a la mañana, nos reunimos el domingo a la tarde. Si hay departamento de jóvenes, bueno, hay tantas cosas que bíblicamente o en los principios doctrinales no los tenemos porque no son fundamentales. Son de acuerdo a cada iglesia y cada cultura. Esta iglesia está acá, en otro lugar harán distinto, ¿no? Bueno, hoy no está Adriana, ¿no? Pero sabemos, en Brasil son más movedizos. Bueno, porque la cultura es así y está bien. No, siempre que esté dentro de esos parámetros va a estar bien. Miren, antes de terminar, quiero leerles 2 versículos. No sé si este lo puso, me parece que no. Se los leo. De Efesios mismo, capítulo 4, un poco más adelante, dice, ¿a dónde apunta esta unidad? Dice, su propósito es que el pueblo, o que su pueblo, esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra en amor. Así que necesitamos ser parte de un cuerpo para tener este crecimiento, para estar en la plenitud de Cristo, llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Necesitamos estar en unidad con nuestros hermanos. No es que yo voy a estar solo por mi lado,
y bueno, los demás que vean lo que puedan hacer. Yo te animo, si no recibiste a Jesús como Salvador, si no lo tomaste como el Hijo de Dios, como quien murió y resucitó por vos, que lo hagas, que te puedas unir a una iglesia, a un cuerpo, que puedas ser parte de una iglesia, pedirle perdón por las cosas, los desaciertos que uno a veces tiene, los esfuerzos los pone en lugares equivocados, pedirle perdón por todas estas cosas y pedirle al Señor que gobierne tu vida. Entonces el Espíritu Santo es quien transforma, quien te da las fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sino la que el Señor mora en nosotros, nos ayuda a vencer. Hoy cantábamos esta canción de que la batalla es del Señor, ¿no? Nosotros lo que gritamos es la victoria del Señor. A veces con nuestras fuerzas podemos hacer cosas, pero somos limitados, ¿no? Llega un punto donde no doy más, y no, porque no está planificado así el ser humano para poder, en el Señor sí podemos ser más que vencedores. Amén. Y si sos creyente, si ya estás unido al cuerpo, en la práctica, ¿cómo hallo este vínculo de paz? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo desarrollarlo? Ese vínculo de paz que me desborda y se une con mis hermanos para tener esa vida y vida en abundancia. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dice en Mateo capítulo 11, venid a mí, llama como perdón por la comparación, pero como el jugador de fútbol que tiene clara y pide la pelota, ¿no? Yo no, cuando juego no la pido, me tocan y la devuelvo, ¿no? Pero hay jugadores habilidosos que piden la pelota, cuando están en un partido encendido piden la pelota, ¿no? Porque saben que pueden hacer una diferencia. Bueno, Jesús dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso, ¿no? Yo les voy a dar paz. Lleven, no termina ahí el versículo, ¿no? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Jesús dice, aprendan de mí. Generalmente Jesús da indicaciones de cómo habría que hacer las cosas, pero en este caso dice, aprendan de mí. Así que todas las flechitas para él, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Parecía que iba a revelar otra cosa, pero dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si sos creyente y estás cargado, estás trabajado, estás autopreocupado, muchas veces nos autopreocupamos por cosas, nos agarra esa ansiedad, esas preocupaciones, que en muchos casos tienen que ver por ahí con nosotros mismos, en otros casos con las reglas que pone la sociedad de qué debería ser en cuanto al éxito o cómo desarrollar tu vida, no sé, todas las cosas que la sociedad impone, el juego. Bueno, Jesús dice, deja esa carga, déjala y ponete bajo mi yugo. El yugo, por las dudas, aclaramos, el yugo es el que llevan los animales sobre el cuello. El Señor en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, ¿no? de acá del cuello, porque no agachan la cabeza, ¿no? Orgullosos, no bajan la cabeza nunca, ¿no? Entonces el Señor dice, ya que estás bajo una carga, porque estás llevando una carga, déjala esa y lleva mi carga. Mi carga es ligera, es distinta que la otra carga. Es distinta, tiene otras reglas. ¿Cuál es? Manso y humilde. ¿Las otras te dicen que tengas que ser manso y humilde? No. Entonces, mis reglas son que tengas que ser manso y humilde. ¿Para quién? Para con los hermanos, para con tu prójimo, tus vecinos, tu compañero de trabajo y para con Dios. Entonces, cuando Dios te dice algo, estás ahí y llevas esa carga y vas a ver que es ligera. Vas a ver que es liviana y que la otra no te importe, porque por ahí queremos estar enganchados con las dos cargas, ¿no? Yo me pongo bajo el yugo del Señor y igual llevamos una mochila, del otro lado la pasamos para este lado. Así que tenemos que renunciar
a esas cosas, a esa forma de vida que te propone el mundo, de, como decíamos recién, de éxitos, de cosas que terminan siendo de tropiezo. Todo lo que el sistema nos impone en cuanto a la forma de familia, hoy está completamente desvirtuado. Bueno, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? No sé, a los jóvenes, el sexo prematrimonial, ya en mi época, ya pasaron unos años, cuando hablaba de estas cosas, ¿pero por qué? ¿Tu religión no te lo permite? Bueno, entonces tenía que explicar y decir, hay otra forma. Y muchos de mis compañeros, con el paso del tiempo, empezaban a tener problemas, ¿no? Alguna enfermedad, algún hijo que no querían, alguna situación. ¿Viste? No les decía eso. Pero el Señor tiene planificadas las cosas, el Creador creó las cosas de una manera y nos da la forma en que nosotros la podemos vivir. Hay una carga que es ligera, no es tan difícil. Lo que pasa es que la influencia sobre nosotros de que lo otro es mejor hace que querramos llevar la otra carga, ¿no? Y la humanidad caída de adentro te grita, ¿no? No, hay que llevar la otra carga. Vos tenés que vivir tu vida, tenés que ser... Sí, pero acá hallaréis paz o descanso para tu alma. Así que ponernos bajo la guía del Señor y el Señor nos ayude para, en lo personal, ser así y poder traer paz unos a otros, poder vivir en ese vínculo, tener un ojo puesto, me gustó esa traducción de tener un ojo puesto en no ser de tropiezo. Ahora que vimos el ejemplo que da Jesús del tropiezo, ya capaz que cambiamos, ¿no? Bueno, que el hermano se la banque, ¿no? Que el tropiezo te agarra a Jesús y te dice, ponete la piedra al mar, ¿no? Entonces, yo los invito a que se pongan de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hallar este descanso para nuestra alma. Él nos propone una forma de felicidad, de vida tranquila, llena de paz, de alegría, que bendice, así como le dijo a Abraham, que en su simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, que nosotros seamos de bendición para el que está al lado. Y Luis nos va a ayudar. Para el que no se había levantado, ahora se va a levantar. Damos gracias a Dios porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque su palabra es para nuestro beneficio. A veces hay palabras como esta de Jesús que parece que es muy dura, ¿no? Pero es para nuestro beneficio. A veces nosotros, si el Señor nos dice, bueno, tenés que orar y el cuerpo no quiere ir a orar, ¿no? O tenés que ayunar, o tenés que congregarte un domingo de lluvia a la mañana y cuesta, a todos nos cuesta. Pero es ahí donde nosotros tenemos que buscar, si quedamos que nos juntamos el domingo a la mañana, nos juntamos el domingo a la mañana y nos motivamos unos a otros y adoramos al Señor. Vivimos este momento especial de estar juntos y adorarle. Así que el Señor nos regala ese vínculo de la paz a cada uno de los que somos creyentes. Tenemos ese vínculo entre nosotros del Espíritu. Como decíamos, un vínculo que trasciende muchas fronteras. Que nosotros busquemos de mantener ese vínculo. Vivir en el Espíritu unos con otros. No nos dejemos por cosas secundarias ir torciéndonos, ir mirando a cada uno como está. Bueno, basta de ejemplos porque me voy a meter en más líos. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que Él nos revele a nosotros qué cosas tenemos que cambiar para que hallemos paz y descanso para nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos ante tu presencia. Gracias porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Señor, tu palabra está llena de mensajes acerca de la unidad, acerca de cómo tratarnos unos a otros, hablando de testigos cuando uno tiene un problema con otro, hablando, Señor, acerca de la misma creación, de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y de ahí después viene la vida. Señor, te damos gracias porque por tu palabra, Jesucristo, el Verbo encarnado, las cosas tomaron vida, Señor, y fueron hechas. Te damos gracias, Padre, porque podemos conocerte, gracias porque te has revelado y te has vestido, Señor, de humildad para servirnos, para traer redención, para pagar el precio por nuestros pecados, nuestros errores, nuestras limitaciones. Señor, te pedimos que nos ayudes para poder honrarte. En esto que leíamos recién, que el apóstol
Pablo nos invita, nos ruega, nos pide que nos acerquemos a este llamamiento, a un llamamiento de eternidad en tu presencia, de esperanza, como cantaban los varones, de estar en tu presencia, todos juntos, todos los que estamos hoy aquí, Señor, y todos los que han creído en tu nombre desde los tiempos antiguos, que podamos estar en tu presencia en paz, bendiciendo, Señor, sabiendo que somos justificados por la sangre de Jesús, no por nuestras obras. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos tu perdón, te pedimos que nos ayudes. Queremos, Señor, dejar de lado aquel hombre que quiere traer tropiezos, que tú, Señor, lo quites de nuestra vida, que podamos dejar estas cosas de lado para no hacer tropezar a nadie, a ninguno, Señor, que esté comenzando en la fe, nosotros seamos de tropiezo, sino buenos ejemplos, motivadores, llenos de gracia, llenos de poder, llenos de tu Espíritu Santo, para tu gloria. Señor, te bendecimos en esta mañana, te adoramos, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Sigue transformando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo esta iglesia, la iglesia de Temperley, que nos ayudes para crecer, para que podamos brillar, para que nos amemos unos a otros, de tal manera que el mundo crea, Señor, que aquellos que se acercan puedan ver cómo tú transformas las vidas de personas que naturalmente somos egoístas, naturalmente, Señor, somos orgullosos, soberbios, nos creemos más que los demás, que Señor, tú transformas los corazones. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y paciencia en este transitar, en este crecimiento que nos vas dando a cada uno. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.